Y ha llegado el día. Tengo el placer de presentar a Silvia Escribano. Ella se dedica al coaching y bienestar emocional y corporal. Líder coach, speaker internacional, escritora, top one HR influencer de España y socia fundadora de Human Blooming. Impulsora del bienestar y la felicidad organizacional y autora del libro Neurocoaching entre la ciencia y la vida. Tengo el placer de dejar con ustedes a la gran Silvia Escribano. Muchísimas gracias, María Esther. Eh, Muchísimas gracias por invitarme a abrir este Congreso LATAM Bienestar 2022. Yo quiero comenzar con un gracias, además de por tus bonitas palabras, porque el gracias es una palabra que abre puertas al corazón. Y hoy vamos a abrir el corazón a lo largo de todo este día. Por eso os quiero invitar a que comencemos frotándonos las manos, así conmigo, como yo lo estoy haciendo, con más fuerza, con más fuerza. Y además de que nos ayuda a despertarnos, nos vamos a llevar nuestras manos al corazón y le vamos a permitir que se nutra y que se abra a las experiencias de este día. Fijaros, lo único que tenemos en la vida es el momento presente, es este momento. Por eso os pido que lo vivamos y lo disfrutemos al máximo y nos pongamos durante al menos un rato en modo aprendiz. Hoy vamos a hablar de bienestar y vamos a hablar durante todo el día de bienestar. Y yo lo que quiero pediros es que nos tomemos un rato para respirar juntos y tomar conciencia de que si este congreso está lleno, siendo el tema bienestar, no lo tenemos todo perdido. ¿Cómo es la gestión del bienestar en este momento, ¿no? En tiempos de incertidumbre? A mí me gustaría comenzar haciéndote algunas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Cuál es tu máxima aspiración? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que te gustaría manifestar en el mundo? Cuando yo hago preguntas como esta, es muy natural que surja alguna respuesta de este tipo. Silvia, estoy muy ocupado, muy ocupada, como para andar ahora pensando en estas cosas. Ya lo haré el fin de semana o cuando cambie de trabajo o cuando me jubile o cuando realmente tenga el tiempo para pensar en eso. Este es un tipo de respuesta que quizá alguno tuvierais en la cabeza. Otra opción usual podría ser la siguiente, ¿no? Es responder con metas quizá un poquito más mentales. Oye, mi meta es ganar dinero, es publicar un libro, es ser profesor, es tener poder, es ser presidente, es tener un auto, es viajar, ¿no? Y yo aquí lo que te diría es que estas metas están bien, eh, pero yo no podría decir que son aspiraciones últimas. Eh, Fijaros, es algo más instrumental. ¿Por qué os comento esto? Porque nos pasamos gran parte del día y de la vida, y esto aplica tanto a nivel individual como organizacional, en actividades que son más instrumentales. Actividades como trabajar, como ganar dinero, como tener éxito, etcétera, ¿no? Pero hemos perdido como el contacto con nuestras intenciones más profundas. Y para florecer como personas y también como organizaciones, necesitamos reconectar con estas aspiraciones, ¿no? Con estas motivaciones intrínsecas, ¿no? Eh, Necesitamos, ¿cómo os diría?, poder hacer cosas por el simple hecho de que es hermoso y fascinante poder hacerlas, ¿no? Y también estamos necesitando abrazar el presente con una conciencia un poquito más abierta, ¿no? En vez de vivir, pues, gran parte del día en piloto automático. Yo no sé qué pensáis, pero yo me encuentro que a menudo en los lugares de trabajo tenemos la sensación de que lo urgente no deja lugar para lo más importante. Y a veces en la vida se nos presenta el mismo problema. Nos acabamos olvidando de lo esencial. Nos acabamos olvidando del por qué, pero
lo más importante es también del para qué. Y ahora que me habéis regalado unos minutos, yo te voy a invitar a que te hagas esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cuál es tu aspiración más profunda en la vida? O a mí me gusta quizá más esta opción. ¿Cómo es para ti una vida que merece la pena ser vivida? Imagina que por algún momento podrías incluir hoy mismo en tu actividad diaria algunos gestos o algunas acciones tangibles que te ayuden a conectar con tus aspiraciones. Por eso, yo lo que te invito hoy es a comenzar a poner primero lo primero. Esto nos lo decía Covey, Stephen Covey. O dicho de otra manera, tener en cuenta que lo más importante en la vida es siempre lo más importante. Tener claro el propósito de nuestra vida, tanto personal como profesional, es clave no solamente para ser efectivo, sino también feliz, ¿no? Esto nos lo decía Steve Jobs. Es curioso porque, de forma contraria a lo que nos enseñan en las universidades o en las escuelas de negocios, ¿no? Al final, Jim Collins, que como veis, ¿no? Bueno, es considerado por muchos como el sucesor de Peter Drucker, nos dice cosas como que maximizar la riqueza del accionista o maximizar las ganancias no han sido los objetivos predominantes de las compañías que sí que son excepcionales. Por supuesto que las compañías se orientan a tener ganancias, ¿no? A ser productivas, em, pero están igualmente guiadas por valores fundamentales, por un sentido de propósito que excede solamente el fin de lucro, ¿no? Y él lo que nos dice es que, paradójicamente, las compañías visionarias ganan más dinero que aquellas que, en comparación, están puramente orientadas a tener ganancias. A mí me deja pensando, y espero que a ti también, tomar la decisión de estar bien, de ser feliz, es sin duda la más importante de las decisiones de tu vida, ¿no? De hecho, la vida no es sino una sucesión de toma de decisiones. Déjame que me explique. Es importante que nos detengamos a observar que la mayoría de decisiones que tomamos en la vida diaria las tomamos de forma precipitada y que nuestra vida y nuestro bienestar a veces se nos olvida que están condicionados por las decisiones que tomamos. Déjame contarte cómo decide nuestro cerebro. Fijaros, en el cerebro podemos distinguir tres instancias, ¿no? En la toma de decisiones, tres áreas que influyen en cada vez que tomamos una decisión importante, ¿no? La primera es la corteza cerebral. Y la corteza lo que hace es una valoración consciente de los pros y de los contras de cada decisión. El segundo aspecto que influye es el hipocampo. Y el hipocampo lo que hace es que recupera la información que tiene de experiencias anteriores y entonces lo compara con la decisión que tiene que tomar en este momento. Y en tercer lugar, la amígdala, que en unión con el núcleo accumbens, lo que hacen es valorar las, ¿cómo decir?, las valoraciones emocionales y las posibles recompensas, ¿no? Si me permites jugar un momento, a mí me parece que estas tres áreas tienen mucho que ver con algunas áreas de una organización. Por ejemplo, la corteza prefrontal es, en mi opinión, el comité de dirección. Es aquel que valora los pros y los contras, ¿no? Y que toma las decisiones de peso. Si nos vamos al hipocampo y buscamos en experiencias anteriores, aquí tenemos al área de personas, mirando encuestas de clima, mirando cómo fueron los años previos. Y si nos vamos a la amígdala, al final la amígdala y el núcleo accumbens tienen que ver contigo, tienen que ver con todos y cada uno de nosotros. Y es que el bienestar organizacional es un movimiento social. Y el movimiento comienza contigo. Tienes la oportunidad de reflexionar cómo es tu capacidad de influencia y cómo lo sería para generar o para impulsar una organización en la que queremos instaurar el bienestar, ¿no? Al final, como agente de cambio, te vas a esforzar por conseguir que los principales líderes se sumen a la iniciativa, ¿no? Fíjate que cada día
tomamos millones de decisiones de las que no somos conscientes, decisiones automáticas, decisiones apresuradas, decisiones con una gran carga emocional y decisiones de las que luego nos arrepentimos, ¿no? Mi invitación en este momento eh, es cultivar la atención cuando estemos en un momento de elevada carga emocional y sintamos que tenemos que tomar una decisión importante, como es la de elegir el bienestar, tanto para nosotros como para nuestros equipos. Es una decisión que hay que tomar con calma y con claridad, como las decisiones importantes de nuestra vida. Y es que, en definitiva, yo te diría, ¿cuál es la clave para conectar con un mayor bienestar y tener una mayor higiene mental? Entrenar el cerebro y tomar buenas decisiones. Por lo tanto, como esto depende de ti, ya lo sabes, todos los días o construyes o destruyes un poco. Tú decides. Fijaros, hablemos de bienestar en el ámbito organizacional. Quiero recordar algún caso que seguro que todos tenemos en la memoria. Hablo, por ejemplo, del caso de France Telecom, un caso que en el año 2013, bueno, cambió su nombre a Orange, ha traspasado fronteras y es visto por muchos como uno de los ejemplos más claros del daño que hace un ambiente laboral tóxico en la vida de las personas, ¿no? No sé si lo recordáis, pero hubo 19 suicidios y 3 años de juicio para los principales ejecutivos de bueno, pues de una de las grandes empresas de Europa. Pero también podemos hablar de la crisis de Amazon durante la COVID-19. También podemos hablar de, bueno, pues todos los tweets que hubo por parte de los empleados de Goldman Sachs en Twitter, ¿no? Durante la pandemia. Podríamos citar un montón de casos, ¿no? Y es que yo no sé vosotros, pero yo me encuentro que en el mundo, en el plano laboral, ahora mismo es más habitual el sufrimiento que el bienestar. Y hasta ahora no creo que no nos hayamos ocupado de este tema, pero al menos no lo suficiente. Hoy sí que sabemos que el bienestar organizacional es una de las respuestas claves a los retos actuales. No hay ninguna duda, pero fijaros algunos de los titulares que siguen apareciendo, ¿no? Si me voy con algún titular de Chile, el 53% de los chilenos asegura ser feliz en su trabajo, ¿no? Eh, Esto es fruto de un estudio en el que, bueno, se trabajaba con los niveles de percepción de los trabajadores en Chile y de los factores que influyen en la construcción de su bienestar laboral, ¿no? Y en este sentido, lo que se revela es que el 53% de los trabajadores se considera feliz, mientras que un 23% señala que no es ni feliz ni infeliz y el 24% declara estar infeliz, ¿no? Fijaros la cantidad de mejora y de reto que tenemos por delante, ¿no? Además, en este estudio lo que se identifica es un poco cuáles son los conceptos asociados a estos no muy altos niveles de bienestar, ¿no? Ya que lo que nos encontramos es eh, que hablaban de un mal ambiente de trabajo, de la calidad de los jefes, del trabajo en equipo o de la falta del trabajo en equipo, de la falta de respeto. Si nos vamos a Colombia, Colombia lo que nos dice es que hoy el bienestar es más importante que nunca, ¿no? Sin embargo, bueno, pues un estudio que está realizado en varias ciudades del país lo que nos dice es que 4 de 10 trabajadores decide sentirse bastante agotado, a la vez que 7 de cada 10 consideraría cambiar de actividad si pudiera hacerlo. Y si me permitís uno más, nos vamos con México, ¿no? Hablando de la salud mental como una de las grandes prioridades, ¿no? Eh, Cuando nos vamos a México, lo que nos dicen es que, bueno, que no hay muchos datos positivos, ¿no? Y que el 21% de los encuestados sentía que su salud mental se había deteriorado mientras trabajaba de forma remota y el 25% decía que no se sentía apoyado por su empleador, ¿no? Entonces, a mí me surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿en qué podemos estar fallando
mí me gustaría que me ayudarais en el chat, ¿no? A responder desde vuestra visión de la organización, desde vuestra visión del mercado laboral, ¿en qué podemos estar fallando las organizaciones? Venga, yo os leo. Mientras sí que comparto algunas cosas que a mí me llegan a través de los procesos de consultoría o de los procesos de coaching, ¿no? Em, Hay frases como esta, ¿no? Em, Siento una falta de libertad. Hay incoherencia, ¿no? Entre lo que me piden que haga y lo que ejemplifican desde arriba. No me miran ni me ven. Hay una reconocida, y valga la redundancia, falta de reconocimiento, ¿no? No cuentan conmigo. El salario no es justo para la actividad que realizo. O siento una falta de equidad con respecto a otros compañeros, abusos de poder. Eh, Otra cosa que me dicen habitualmente es, faltan líderes y sobran jefes. Exceso de presión, liderazgo impositivo, trabajo rutinario. Yo no sé qué pensáis, pero a mí me pide un poco el cuerpo aglutinarlo en varias categorías, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de aspectos que están al alcance de nuestra mano, de la falta de reconocimiento, de la falta de equidad, de la falta de liderazgo y de la falta de participación, ¿no? Y hoy un poco la invitación, ya que vamos a tener por delante a un montón de profesionales centrándose en diferentes aspectos del bienestar. Yo quiero ser un poquito más generalista hoy, ¿no? Y haceros la pregunta de, pero ¿por qué tenemos que hacer políticas de bienestar? Yo creo que la vida, el mercado, ya nos deja claro que esto ya no es una elección, sino que ya es una decisión tomada por las organizaciones. ¿Pero por qué? Te voy a dar 4 motivos. El primer motivo, por ética, porque debemos hacerlo. A ver, me explico. Eh, Como empresas, somos responsables de construir vínculos con las personas que colaboran en nuestras empresas, ¿no? Pero construimos relaciones y estas relaciones deben ser fundamentalmente humanas y no meramente contractuales. Por lo tanto, mi primer argumento es por ética. El segundo, por compliance. Esto yo sé que os va a gustar a alguno, porque es lo que hay que hacer, porque cada país tiene sus leyes. En España tenemos la ley 3195, tenemos la ley posterior de prevención de riesgos laborales y actualmente, en el año 2021, aparece un criterio técnico sobre actuaciones de la inspección de trabajo y de la seguridad social, ¿no? En riesgos psicosociales. Y gana mucho protagonismo desde el año pasado todo lo que tiene que ver con la atención a la salud mental de las personas trabajadoras, ¿no? Y de la obligación que tienen las empresas no solamente de evaluar los riesgos psicosociales, sino de hacerlo de forma más fiable y de adoptar medidas concretas que resuelvan los problemas detectados, ¿no? En cada país tenemos unas leyes en las que tenemos que basarnos. Esto es por compliance, ¿no? El bienestar se está convirtiendo en la piedra angular que más se ha desarrollado en todos estos años. Y hoy yo os diría que es clarísimamente el employee experience, ¿no? Pero dejadme que vaya con un factor que no es tan tangible como puede ser el compliance, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso. Fijaros, me gustaría preguntaros, ¿creéis que el bienestar tiene un claro, iba a decir, un impacto directo en el compromiso de los colaboradores? La respuesta es sí, sin duda. El bienestar genera engagement. Hay algunos estudios acerca del compromiso. Justo antes de la pandemia, lo que decían estos estudios es que el compromiso del 100% de una persona se estimaba en tan solo un 15% aproximadamente, ¿no? Em, la pandemia, todas las consecuencias del teletrabajo, los despidos, los cambios en las condiciones de trabajo, lo que hicieron es bajar un poquito más este compromiso, ¿no? Entonces, cuando las personas pierden bienestar, automáticamente lo que pierden es compromiso. Y hoy más que nunca es necesario incrementar el compromiso de las personas en las organizaciones, ¿no? Porque esto sin duda tiene un impacto directo en la productividad. En un estudio de Gallup, un poquito más reciente,
lo que nos venía a decir es que los trabajadores que están comprometidos con su trabajo tienen un 27% más de probabilidad de producir un trabajo excelente. Yo no sé qué os parece, pero ambos porcentajes, o este porcentaje, ¿no? Es lo suficientemente atractivo como para llevar a cabo una estrategia de bienestar que permita promover el compromiso de las personas. Y además me voy a ir a otro motivo más: ética, compliance, por la relación que existe entre el compromiso y la productividad, y además por fidelizar y atraer talento. Hoy el talento es un bien escaso, ¿no? Y uno de los roles más estratégicos de los departamentos de personas y de recursos humanos es no solamente atraer, sino también desarrollar y retener el talento, ¿no? Y el talento es escaso. Una adecuada estrategia de bienestar retiene y atrae talento, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros, os voy a hacer como la pregunta al revés, ¿no? ¿Cuáles son los costes de perder a un colaborador? Siempre nos preguntamos cuánto me cuesta invertir en bienestar, ¿no? Y yo siempre digo, mucho menos que gestionar el malestar, ¿no? Cuando perdemos un colaborador, hay costes de contratación, de publicidad, de entrevistas, de selección. Hay costes de incorporación que tienen que ver con la formación, con el tiempo invertido por recursos humanos, por los jefes, pérdidas de productividad, errores, y todo esto impacta en la cuenta de resultados. Y la gran pregunta es, ¿cómo quiero impactar en el mercado positivamente si no soy capaz de hacerlo con mis colaboradores? Fijaros que crear una cultura de bienestar al final tiene que ver con cambiar el escenario donde trabajamos, ¿no? A la vez que cambiamos los comportamientos y el modo de pensar de las personas de nuestra organización, ¿no? Y de alguna manera también en sus vidas, ¿no? Y hay algunos factores que cambian la diferencia. Por ejemplo, cuando optamos por hacer un modelo de bienestar que sea holístico y esté integrado, no que esté en silos, ¿no? En diferentes áreas. Que sea parte de la estrategia organizacional, ¿no? Y que forme parte bueno, pues de una estrategia, de una ventaja competitiva, que esté alineado con la cultura y los valores de la organización. A mí me gusta mucho hablar de cultura organizacional saludable, que se comprometan los líderes y que haya una participación activa por todos los integrantes de la organización, o al menos por la gran mayoría, ¿no? Que escuchemos a la organización, ¿no? Cuando hablábamos al principio de poner primero lo primero, este es el primer paso que hay que dar, ¿no? Escuchar a la organización antes de ofrecerles algunos pasos para avanzar, ¿no? Una comunicación y además que sea una comunicación coherente y consistente. Que aprovechemos los recursos ya existentes, ¿no? No que empecemos de cero. Todas las empresas hacemos un montón de cosas que están bien. Reunámoslas primero y démosles valor, ¿no? Y sobre todo, para mí, algo importante, ¿no? Es que la gente quiera participar, que quiera comprometerse, ¿no? Y no que sea algo en lo que tengan que sumarse. Fijaros qué diferencia. Al final, digamos que el lado organizacional debe favorecer el lado personal, ¿no? Y sobre todo ser coherente eh, y, y- y crear un sentimiento de equipo, aunque nos movamos con variables individuales, ¿no? Yo os decía que el bienestar es un cambio de escenario, es un cambio humano, es un cambio personal. Y depende de cada persona, por lo tanto, cada uno de nosotros iremos a una velocidad, ¿no? Y está bien respetar las distintas velocidades. Y luego esto es algo que a todos nos gusta, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de productividad y además vamos a hablar de productividad y de que sea sostenible, ¿no? Consultoras internacionales como Deloitte, como Harvard, como Forbes, eh, atestiguan que en este año, que ya está terminando, en 2022, las políticas activas de bienestar organizacional han sido, la inversión que hemos hecho a nivel internacional ha sido de 60 millones de dólares a nivel mundial. Esto ya empieza a sonar serio, ¿no? Y los resultados son
¿cómo os diría? Son la consecuencia de una actitud atenta hacia el cliente, de un liderazgo consciente, del compromiso que hablábamos de los empleados, ¿no? De la orientación al cliente. Es decir, los resultados se consiguen cuando desarrollamos estrategias que de verdad son exitosas, ¿no? En entornos y con procesos eficientes y que se apoyen en un liderazgo adecuado, ¿no? Y el componente más importante de una cultura de bienestar sostenible es, curiosamente, una cultura organizacional saludable, ¿no? Una cultura que esté, bueno, pues basada en valores, que esté basada en el respeto, en la humildad, en la generosidad y, ¿por qué no decirlo? También el amor, en el amor, ¿no? Y es que el resultado de esta cultura es no solamente que produce unos resultados extraordinarios, sostenibles en el tiempo, sino además un bienestar y una plenitud de las personas extraordinaria, ¿no? Fijaros que un estudio de Gallup, relativamente reciente también, preguntaban qué quieren los empleados de su lugar de trabajo, ¿no? Y en concreto, la generación Z y la generación millennials, ¿no? Que a veces nos tiene un poquito más despistados, ¿no? Es decir, todos los menores de 38 años. Ellos lo que dicen es que por encima de todo quieren un empleador que se preocupe por su bienestar. Tomad apuntes y quedaros con esto, porque si nuestros trabajadores y nuestros profesionales no están bien física, emocional y mentalmente, es muy difícil tener una organización que genere un compromiso sostenible, ¿no? A largo plazo. Y fijaros, ya llegando al final, si os acordáis, yo comencé hablando de propósito. Comencé hablando de lo importante que es tener una motivación intrínseca, lo importante que es tener una respuesta al para qué. ¿Para qué me levanto cada día? ¿Para qué trabajo en esta organización? ¿No? Y me gustaría cerrar con algunas reflexiones acerca del mismo. Y para eso quiero hacer alguna reflexión en torno a este término que acuñó Maslow, ¿no? Él hablaba de trabajo para la realización personal, ¿no? A mí muchas veces mis coaches me preguntan, oye Silvia, pero ¿qué clase de entorno laboral hace posible la realización personal, ¿no? A veces lo preguntamos como si fuera una utopía, ¿no? Y yo lo que siempre digo es muy sencillo, un entorno en el que las personas nos sintamos valoradas, nos sintamos respetadas, escuchadas, eh, apoyadas, sobre todo, ¿no? Una organización en la que se nos pongan retos por delante que nos ayuden a crecer, que nos permitan actuar de una forma honesta y alineada con nuestros valores y además una organización en la que se incentive la iniciativa, que se apoye y se incentive el error, ¿no? Y, y que al mismo tiempo contribuya pues a la misión personal y profesional de cada uno, pero también a la organizacional, ¿no? Yo hablo mucho de propósito, hablo mucho de sentido trascendente, ¿no? Pero es que al final, cuando la organización en la que estoy me hace crecer como persona y profesional, al final lo que hace es que yo despliegue mis talentos y mis fortalezas y las ponga al servicio de la organización, ¿no? Y si yo os preguntara, ¿y qué clase de trabajo en concreto es el que promueve la realización personal? No sé, es algún trabajo, tiene que ver con los recursos humanos, tiene que ver con algún sector en concreto. Yo no sé qué pensáis, pero mi respuesta sería más sencilla. Cualquier clase de trabajo, no importa en lo que trabajes, lo que importa es la actitud con la que realizas tu trabajo, ¿no? Al final, el que tú te realices personal y profesionalmente tiene mucho que ver cuando ponen a tu alcance la autonomía, cuando te dejan crear, cuando te dejan proponer, eh, cuando te dejan comprometerte con un propósito que sea significativo y cuando además lo que haces trasciende lo individual y hay una meta que está pues al servicio un poco de la organización y al servicio de la humanidad, ¿no? Algunos hablan del éxito, más allá del éxito. De esto hablamos cuando
Maslow hablaba del trabajo para la realización personal, ¿no? Y es que, ya por terminar, siempre, siempre, siempre podemos elegir nuestra actitud. Siempre podemos tomar la decisión de estar bien, la decisión de contagiar bienestar. Y es que la actitud es la última de las libertades humanas. Es verdad, me diréis que las circunstancias influyen, es verdad que el entorno condiciona, pero siempre, siempre, siempre tenemos como profesionales, como líderes, como equipos y como organizaciones ese pequeño espacio para decidir cuál es nuestra actitud y cómo afrontarlo. Y yo he aprendido que esta actitud es la que separa a los grandes de los mediocres. Por lo tanto, hoy decidamos bienestar, porque las empresas que contagian bienestar, los profesionales que contagian bienestar, deberían ser eternos. Muchísimas gracias y espero que sigáis disfrutando enormemente del resto del Congreso. Muchas gracias, Silvia. Siempre es un placer escucharte, conocer tus experiencias, conocer lo que se está haciendo hoy día a nivel mundial. Nada más que agradecerte y tenemos algunas preguntas preparadas para darles algunos tips a nuestra audiencia el día de hoy. Voy a comenzar con la primera. ¿Cuál sería la relación entre bienestar y cultura de buen trato? Y aquí, concreto, si pudiésemos plantear algunos mínimos, ¿cuáles serían como para poder establecer los parámetros en la creación de programas de bienestar? Wow, qué buena pregunta, Esther, porque fíjate, a mí me viene como una reflexión más que una respuesta así concreta, ¿no? Yo lo que pienso y me gustaría hacer reflexionar también a las personas que están aquí con nosotros, ¿no? Es que pasamos como más de la mitad de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Y durante todos estos años de actividad, el trabajo nos ocupa pues eso es la mitad del tiempo que estamos despiertos, ¿no? Entonces, si el tiempo que dedicamos a trabajar es un tiempo en el que no nos sentimos escuchados, es un tiempo en el que no nos sentimos bien tratados, es un tiempo en el que nos sentimos pequeñitos, ¿no? Como personas y como profesionales, pues al final estamos hablando de mucho tiempo muerto o mucho tiempo perdido en nuestra vida, ¿no? Eh, Incluso a mí no me gustaría pensar, ¿no? Si me hago esta reflexión, que mi vida ha sido desperdiciada de forma inconsciente, ¿no? Entonces a mí me gustaría invitar a las personas a que vayamos un poquito más allá de la idea que tenemos de una relación de empleador-empleado, ¿no? Y reconocer la esencia de las personas, ¿no? Como una expresión pues de lo humanos que somos, ¿no? Al final, el encuentro laboral es un encuentro entre personas, no es solamente un encuentro entre profesionales, ¿no? Y yo lo mínimo que pido es un trato de respeto, de escucha. Las personas necesitamos básicamente dos cosas. Esto es la necesidad más básica del ser humano. Necesitamos cariño y necesitamos tiempo. Y esto traducido al ámbito organizacional, María Esther, yo te diría que se traduce pues, en factores muy concretos, ¿no? Como los que decía. Cariño, ¿en qué? En reconocer un esfuerzo, en agradecer, decir, oye, lo has hecho bien, eh, qué bueno que nos regalaste todo esto, ¿no? De tiempo, independientemente de la calidad, ¿no? Y además tiempo, es decir, que este cariño lo tengamos de vez en cuando con las personas para las que trabajamos, ¿no? Yo te diría que todas estas cosas. Qué buena respuesta, qué rica reflexión también. Me deja pensando en el desafío, y ahí apunto la segunda pregunta que te tenemos el día de hoy, Silvia, en torno a cómo cambiar el paradigma, ¿cierto? Cuando tú hablas de establecer parámetros o acciones de reconocimiento, especialmente en Chile, que es la realidad que gran parte de los que estamos hoy día acá manejamos, implica un cambiar el paradigma de manera bien relacional, bien amorosa, porque necesitamos efectivamente sentirnos queridos. Y aquí la segunda pregunta entonces, ¿cuáles son los desafíos que, con base en los titulares que tú presentaste, que enfrentan las áreas de recursos humanos, especialmente hoy día, post pandemia?
Pues mira, yo voy a empezar por la que he querido resaltar, ¿no? Primero, crear una cultura organizacional saludable. Creo que esta es la más importante, Esther, y para mí la que sería como el paraguas que abarcaría todas las demás, ¿no? Una cultura que estuviera basada de verdad en valores humanos, donde las personas se situaran en el centro de la organización, en el centro de la estrategia, donde cada profesional pudiera ser escuchado, pudiera brillar y pudiera poner sus talentos al servicio de la organización, ¿no? Eso requiere mucha escucha por parte de la organización, requiere mucho tiempo para conocer a la persona, eh, y requiere, como tú bien decías, de mucho amor, ¿no? Pero al final esto es lo que consigue que los resultados, bueno, pues sean resultados sostenibles en el largo plazo, ¿no? Yo creo que otra de los grandes retos es no solamente hacer convivir a las diferentes generaciones que hoy habitan, ¿no?, en nuestras organizaciones. Yo creo que llevamos años haciéndolas convivir, ¿no? Pero cómo hacerlas convivir de una manera productiva, cómo introducir a los millennials y a la generación Z, ¿no? Y hacer que de verdad este propósito por el que ellos se mueven sea un propósito que sea contagioso, ¿no? Y que nos permita realizarnos personal y profesionalmente, ¿no? Y además me vas a permitir uno un poquito más espiritual, ¿no? Y es si las organizaciones nos propusiéramos ayudar a las personas a que conectaran con su propósito. Y voy a decir algo más espiritual. Al final estaríamos, bueno, pues logrando que el trabajo pudiera tener como este espacio también privado de espiritualidad, ¿no? Donde nos pudiéramos realizar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mis sueños está que no haya tanta diferencia, ¿no? Entre cuando trabajo y cuando no trabajo, ¿no? Sino que pudiéramos generar un espacio que fuera más holístico e integrado, ¿no? Y que por encima de todo apareciera la palabra bienestar. Wow, es tan exquisito reflexionar al respecto. Yo me pasaría el día completo aquí, Silvia, contigo. Tengo la última pregunta ya para darle paso a que sigamos durante el Congreso. Así que, ¿cuáles serían, y para que nuestra audiencia hoy día tome nota y diga a lo mejor aquí puedo empezar? Porque esto es abrumante, sabemos que hay que hacer muchas cosas, pero ¿por dónde partir? ¿Cuál es, dentro de los factores que marcan la diferencia, pudiese ser un primer paso para dar de esos factores que tú nos mencionaste? Pues mira, yo te diría que el liderazgo, o sea, con mayúsculas, ¿no? Yo creo que es el factor más crítico para determinar el éxito de cualquier iniciativa de bienestar en una organización, ¿no? El compromiso de los líderes, pero digo líderes desde el máximo nivel ejecutivo hasta, hasta los mandos intermedios, hasta los líderes informales, ¿no? O sea, no es solamente que apoyen el compromiso con el bienestar, ¿no? Sino que de verdad participen activamente y se involucren, ¿no? Que lideren con el ejemplo, sería mi propuesta. Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el alinear el proyecto de bienestar con la cultura, con los valores de la organización, ¿no? Eh, bueno, el aprovechar lo que ya tenemos, que esto puede parecer algo banal, pero de verdad que yo cuando trabajo con las organizaciones veo que tienen un montón de recursos, pero que están infrautilizados, ¿no? Entonces, aprovechar estas cosas que ya han hecho y ponerlas al servicio de la organización. ¿A través de qué? De una buena comunicación, que es otro de los factores de éxito, ¿no? O sea, yo he aprendido que los mensajes son vitales para el éxito de cualquier plan de bienestar y que deben llegar además a través de múltiples vías para que lleguen a todos, ¿no? Y yo te diría que además que todo el mundo, y esto me parece importante, sienta que tiene como momentos y espacios para poderse comprometer, ¿no? Y que no tienen que engancharse todos, como decíamos, al final el bienestar es un cambio de escenario, es un cambio de mentalidad, empieza por cada uno de nosotros y todos tenemos que sentir que tenemos este momento y este lugar para engancharnos.
Muchísimas gracias, Silvia. Me quedo entonces, en resumen, liderazgo, compromisos, comunicación y esto que nos engloba a todos. Y quiero despedirte en realidad el día de hoy diciendo una frase que tomé de lo que tú nos decías. El bienestar organizacional es un movimiento social que comienza por ti. Por mí. Así que muchas gracias, Silvia. Que tengas un lindo día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, María Esther. Que sigáis todos disfrutando de este precioso día. Gracias.